Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a explicar dos experimentos para el Laboratorio de Física 2 en TEC. Yo soy Pedro Francisco Domínguez y este video ha sido trabajado junto con Alessandra López Amériz Castro y Lía Alexa Miranda Guillén. Muchas gracias. Primero vamos a ver el experimento de electrostática, de atracción de fluidos. Aquí vamos a ver una plataforma de madera en donde arriba tenemos un envase de plástico que puede ser cualquiera que puedan encontrar en la casa, en el cual ha sido cortado y abajo en su parte inferior se hace un hueco por el cual va a correr agua en este otro envase de plástico. La idea es que corra un flujo de agua, un chorro de agua fino, como el que se aprecia, y lo que vamos a proceder a hacer es demostrar que una carga electrostática, como en este globo que podemos ver aquí, va a proceder a desviar el agua, porque el agua está en su estado natural de forma neutra, y al momento de cargarlo con electrones, va a proceder a desviarlo. A continuación vamos a proceder a grabar el siguiente experimento. Este experimento es un motor de corriente directa usando estos siguientes materiales. Primero vamos a usar o vamos a necesitar hacer uso de unas varitas de madera de dos tamaños en particular para poder hacer nuestro rotor. Como pueden ver acá, vamos a usar la grande para hacer estos cuadrados y vamos a usar la pequeña para poder tener este lado de acá. Luego podamos amarrar nuestras bobinas. Vamos a usar una varita de madera, la cual va a tener un agujero en ambos lados, para que así usando clips posteriormente podamos mantenerla en el aire y que nos permita girar. Vamos a hacer uso de una batería Panasonic, 12 en realidad, para tener un voltaje de 6 voltios. Bueno, y cinta aislante y dos imanes. Los imanes nos van a permitir crear el campo magnético necesario para que puedan hacer torque en este rotor y pueda girar nuestro motor. Tenemos que hacer uso de cable de cobre de 28, se recomienda 5 metros, y unos ganchitos cocodrilo para poder conectarlos a nuestro motor. Entonces vamos a explicar cómo hicimos este rotor. Cogimos la varilla de madera que ven y lo que vamos a hacer es cortar estas varillas de madera también, de tal forma que tenga dos pedazos, como se muestra a continuación. Vamos a hacer esto también por el otro lado. Entonces, como pueden ver, pueden tener un rotor fácilmente de esta forma. Voy a coger el pedazo de cobre y lo voy a dar vueltas así. En cada lado tengo que darle un promedio de 50 a 100 vueltas para que así de esa forma cuando corra corriente continua, cuando lo conecta a una batería de corriente continua, eh, pueda producir un campo magnético deseable.
Listo, nuestro motor está completo. Vamos a esperar a que el silicona seque y vamos a probarlo. Entonces, una vez listo el rotor, lo que vamos a hacer es sostenerlo en el aire usando dos clips. Si hacemos un agujero en la parte de cada lado y posicionamos los clips, podemos conseguirlo. Ahora, lo importante está en jalar los cables de cobre de las bobinas de tal manera que junto con dos clips que vemos aquí hagan contacto cada vuelta del rotor, lo que nos va a permitir al momento de conectarlo con la batería eh, en cada uno de ellos que el rotor gire, gracias a los imanes que hemos pegado al comienzo. Continuando con la explicación del experimento, en el experimento electrostático, nosotros vemos que el motivo por el cual el globo lograba traer el chorro fino de agua se debía a dos factores. El primero es que el agua, en su estado natural, se conforma de moléculas polares de H2O, las cuales son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, lo que provoca que al momento de ponerse en contacto con una superficie negativamente cargada, su lado positivo hace que se dirija o apunte al negativo, formando así un arco. Y a continuación, para explicar el experimento del motor de corriente directa, vemos aquí una bobina por la cual pasa una corriente en sentido horario. Y como nosotros sabemos, una corriente va a generar un campo magnético, la cual va a crecer dependiendo de cuántas vueltas tenga, motivo por el cual la bobina tenía alrededor de 50-100 vueltas por cada lado. Cada lado va a producir su campo magnético, norte y sur, en el cual al momento de ponerse en contacto con los imanes que estaban pegados en la plataforma, se va a producir un torque, gracias a los polos iguales en cada lado del torque, en cada lado del rotor. Al momento de conectar los ganchos cocodrilo a cada uno de los cables, se puso un conmutador, el cual permitió que la mayor parte del tiempo hubiese una corriente directa que circulara por los circuitos y permitiera que los imanes se mantuviesen en ese orden y se pudiese generar el torque producido. Uno de los inconvenientes que se presentaron al momento de realizar el experimento número 1 fue encontrar un material que permitiese curvar el chorro de agua fina de manera notoria. Se intentó utilizar primero un tubo de PVC para poder tratar de curvar el agua. Sin embargo, por algún motivo, al momento de cargarse, el agua no curvaba de manera adecuada. Por lo tanto, se decidió también usar un peine, el cual efectivamente curvaba el agua, pero no de manera notoria. Y se intentó usar otros materiales como un bolígrafo, al igual que un objeto de plástico. Por otro lado, los inconvenientes presentados para poder realizar el experimento de motor se debieron al hecho de que la corriente que transcurría por la bobina no era la suficiente en algunos momentos para que el motor girara de forma adecuada. Otro es la cantidad de cobre que se necesita para poder realizar el experimento, porque a primera vista uno cree de que se puede realizar tranquilamente con 2 metros de cobre, cuando en realidad se requiere para el experimento un promedio de 5 a 6 metros para poder tener el número de vueltas adecuadas en cada lado de la bobina. Y eso sería todo. Muchas gracias.